apóstata, ya que renunció a la religión católica. Juliano sucumbió en una escaramuza el 26 de junio de 363, alcanzado en la espalda por la jabalina de un soldado al servicio de los sasánidas, durante una campaña en Oriente. Fue elegido emperador Valentiniano I el Grande, cuando tenía 44 años por los oficiales del regimiento de Nicea, en Bitinia, el 28 de febrero de 364, y poco después nombró a su hermano Valente colega, con él, como coemperador. Los dos hermanos acordaron en Naissus, Nisa, la partición del imperio. Como emperador de Occidente, Valentiniano se quedó con Italia, Iliria, Hispania, Galia, Britania y África, dejando a Valente la mitad oriental de la península balcánica, Grecia, Egipto, Siria y Asia Menor hasta Persia. Batalla de Tiatira, 366. El primer tropiezo de Valente tuvo lugar a finales de verano de 365, cuando un pariente lejano de la dinastía de Constantino llamado Procopio, aprovechando que Valente se había desplazado a Capadocia, se hizo proclamar emperador con el apoyo de paganos del círculo del difunto Juliano. Sobornó las legiones acuarteladas en Constantinopla y con la ayuda de mercenarios godos. El golpe de estado tuvo éxito en las provincias de Tracia y Bitinia y el propio Valente estuvo tentado a abdicar, por su inexperiencia y por la falta de apoyo de Valentiniano, que estaba inmerso en la lucha contra los galos. Pero las mejores legiones estaban en Siria y eran leales a Valente, por lo que decidió ir al encuentro del usurpador Procopio. Después de cruzar Asia Menor, el enfrentamiento se produjo en Tiatira, Frigia, la actual Turquía. En la batalla de Tiatira, abril de 366, donde las tropas de Procopio mandadas por el general Gomoario fueron derrotadas. El fracaso del suplantador se debió a dos causas: la mejor preparación de las tropas de Valente y la deserción masiva de soldados de Gomoario que cambiaron de bando. Procopio fue arrestado y ejecutado por decapitación, 28 de mayo de 366, su cabeza, a modo de trofeo, le fue enviada a Valentiniano que se encontraba en Treveris. La Gran Conspiración Bárbara del 367. La Gran Conspiración es un término que se da a una guerra que duró un año y aconteció en la Britania romana cerca del final de la ocupación romana de la isla. El historiador Amiano Marcelino la describió como una barbárica conspiratio que se cebó en una fuerza militar reducida en la provincia como consecuencia de las pérdidas de Magnencio en la batalla de Mursa Major. En el verano de 367, la guarnición romana del muro de Adriano se rebeló y permitió que los pictos de Caledonia entraran en Britania. Simultáneamente, los atacotti y escotos de Hibernia, y sajones de Alemania, atacaron en oleadas coordinadas y previamente concertadas, sobre las fronteras occidentales y surorientales, respectivamente. Los francos y los sajones también desembarcaron en el norte de la Galia. Estos grupos consiguieron superar a casi todos los puestos y asentamientos romanos leales. Todas las defensas de la zona occidental y septentrional de Britania fueron superadas, las ciudades saqueadas y los civiles romano-británicos asesinados, violados o esclavizados. Nectárido, el conde de la costa sajona fue asesinado, y el Dux Britanniarum, Fuyofaudes fue asediado o capturado. Las unidades que quedaban de su ejército permanecieron acantonadas en las guarniciones dentro de las ciudades surorientales. Los Arreani, que eran espías nativos de Britania, y que los romanos pagaban para que se infiltraran entre la población, los barcos mercantes, o exploradores, proporcionaban información sobre los movimientos de los bárbaros. Al parecer traicionaron a quienes les pagaban, haciendo que los ataques fueran totalmente inesperados. Los soldados desertores y esclavos fugitivos vagaron por el campo y se dedicaron al robo para sostenerse. Aunque el caos era amplio e inicialmente concertado, el propósito de los rebeldes era solo el enriquecimiento personal y trabajaron más como pequeñas bandas que como grandes ejércitos. El emperador Valentiniano I estaba en campaña contra los alamanes en esa época y fue incapaz de responder personalmente. Se eligió a una serie de comandantes para que actuaran en su lugar, pero enseguida eran reemplazados. El primero fue Severo, que era el comes domesticorum del emperador, pronto reemplazado por Flavio Jovino, el magister equitum. Rumores de desastres los acosaban, sin embargo, y les llevó casi 15 meses antes de que se enviara un reemplazo capaz.
En la primavera del año 368, una fuerza de refresco comandada por el conde Teodosio el Joven, no confundir con Teodosio y el Grande, llegó a Britania desde la Galia. Trajo consigo 4 unidades: bátavos, érulos, jovianos y víctores, así como a su hijo, el posterior emperador Teodosio y el Grande. Marchó desde Richborough a Londinium, Londres, y empezó a tratar con los bárbaros. Se prometió una amnistía a los desertores, lo que permitió a Teodosio el Joven volver a dotar de guarniciones a los fuertes abandonados. Se nombró a Dulticio como nuevo Dux Britanniarum, y fue Civilis nombrado Vicarius para encabezar la nueva administración civil. A finales del año, los bárbaros habían sido rechazados hasta sus tierras de origen. Los amotinados habían sido ejecutados. El muro de Adriano se tomó de nuevo, y el orden regresó a la provincia. Se llevó a cabo en Britania una considerable reorganización, incluyendo la creación de una nueva provincia llamada Valentía, probablemente para mejorar el tratamiento del estado del lejano norte. Claudiano sugiere que hubo actividad naval en el norte de Britania. Es posible que Teodosio montara expediciones punitivas contra los bárbaros. La Notitia Dignitatum más tarde documenta 4 unidades de Atacoti sirviendo a Roma en el continente. Los Arriani fueron descargados de sus obligaciones y las fronteras se fortificaron de nuevo con la colaboración de tribus fronterizas como los Botadini, marcando la carrera de hombres como Paternus. Teodosio regresó a Roma como héroe, y se le hizo principal consejero militar de Valentiniano y, aunque posteriormente cayó en desgracia y fue ejecutado. Una década más tarde, su hijo se convertiría en emperador. Los romanos acabaron con la mayor parte del caos, aunque siguieron produciéndose razias de los pueblos anteriormente mencionados. Valentiniano moriría de un ictus cerebral el 17 de noviembre de 374, siendo sustituido por 2 de sus hijos Graciano y Valentiniano II, que fueron proclamados Augustos de Occidente por las tropas imperiales en Panonia. Valente murió en la batalla de Adrianópolis en el 378 luchando con los godos, siendo sustituido en el Imperio de Oriente por Teodosio I el Viejo o el Mayor conocido como el Grande. Conspiración de Máximo entre los mandos que Teodosio I llevó a Britania. Se hallaba muy probablemente un hispano llamado Máximo, quien lo seguiría luego en las campañas que el emperador llevó a cabo en Galia, Recia y África. Cuando Teodosio cayó en desgracia en el año 376, parece que Máximo regresó a Britania, donde ostentó el cargo de duque o conde de la isla. En 383, cuando se produjo una nueva oleada de ataques combinados de escotos, pictos y sajones, Máximo se distinguió en el combate y logró repeler a los invasores. Fueron precisamente sus méritos en batalla los que motivaron que fuera aclamado como Augusto por parte de sus soldados. Para hacer valer su pretensión, Máximo trasladó sus mejores tropas a la Galia, en las proximidades de París. Graciano fue traicionado por sus propios hombres y tuvo que huir para salvar la vida. Las tropas de Máximo lograron darle alcance el 25 de agosto del año 383, en las cercanías de Lugdunum, actual Lyon, donde fue asesinado a manos de Andragatio, Magister Equitum de Máximo. Graciano I se erigió en emperador de Britania, Galia e Hispania, con la connivencia forzosa de Teodosio el Joven, el hijo de su antiguo patrono. Envalentonado por sus éxitos, Máximo nombró César a su hijo Víctor. En el año 387, aprovechando una invasión de los alamanes en Retía, y respondiendo a una petición de ayuda por parte de la corte de Milán, Máximo ocupó los territorios pertenecientes a Valentiniano II, logrando forzar al emperador Valentiniano II fuera de Milán, que tuvo que huir a Oriente, refugiándose en la corte de Teodosio y en el año 388, Valentiniano II desembarcó en Ostia tras eludir a la flota de Máximo mandada por Andragatio, mientras tanto el ejército de Teodosio y dirigidos por Ricomero y otros generales se dirigieron a Occidente. Andragatius, Magister Equitum de Máximo y asesino del emperador Graciano, fue derrotado en la batalla de Sisia, Sisak, o del río Sava en Croacia, mientras que el hermano de Máximo, Marcelino, cayó en combate en la batalla de Poetovio, Tug, en Eslovenia. Máximo se rindió en Aquileia, pero murió a manos de sus propias tropas en julio o agosto de 388, que entregaron su cabeza al emperador de Oriente y poco después ajusticiaron a Víctor.
La peripecia de Máximo tuvo graves consecuencias para Britania, que quedó privada de todos sus soldados y ejércitos y de la flor de su juventud, que se fue con Máximo, y que nunca regresó. De hecho, data de esta época el establecimiento masivo de britanos en Armórica, en el norte de Francia, región que recibiría posteriormente el nombre de Bretaña. Desencadenaron en un ataque directo a Castra Frigidum. Teodosio atacó casi inmediatamente, sin haber emprendido ningún reconocimiento previo del campo de batalla. Confió a sus aliados godos la primera acción, quizás esperando diezmar sus filas y disminuir su amenaza potencial sobre el imperio. El terrible ataque del ejército oriental dio lugar a un gran número de bajas en ambos ejércitos. Se estima que los godos de Alárico perdieron el 50% de sus efectivos. Hacia la noche Teodosio ordenó suspender las operaciones. El ejército Arbogastes, contemplando la matanza de los godos, pensaba que había ganado la batalla. Eugenio alimentó el entusiasmo con una distribución de honores. Mientras tanto, Teodosio había anotado otro punto a su favor, el conseguir la defección de Arbetio, el oficial a cargo de bloquearle la retirada y con el que contaba Arbogastes para atacar por retaguardia. Al amanecer del 7 de septiembre, Teodosio desencadenó el segundo ataque. Bacurio, el general ibérico, del reino de Iberia Caucásica, la futura Georgia, encabezó el ataque con fuerzas romanas, cubierto por la oscuridad y atacando líneas de sus oponentes sorpresa. Al mismo tiempo hubo una fuerte tempestad, las fuerzas de Teodosio se vieron ayudadas por un fenómeno natural conocido como el Bora, que produce vientos ciclónicos a lo largo del valle. El Bora sopló directamente contra las fuerzas de Eugenio, llevaron nubes de polvo de cara a las tropas occidentales. Cegados por los vientos, las líneas de Arbogastes se rompieron y Teodosio obtuvo la victoria decisiva. Después de la batalla, Eugenio fue capturado y llevado ante el emperador. Sus súplicas de misericordia fueron rechazadas y lo decapitaron. Arbogastes escapó de la derrota y huyó a las montañas, pero después de algunos días, concluyó su huida con el suicidio. Fue una victoria costosa pero total para Teodosio, y una derrota total para los paganos. Las provincias occidentales se sometieron rápidamente a Teodosio, que se convirtió en el último emperador de un imperio unido. Las bajas fueron muy cuantiosas. Casi totales para los occidentales, y las orientales perdieron la mitad de sus efectivos, incluyendo al general Bacurio. A pesar de sacrificar a aproximadamente 10.000 de sus hombres, Alárico recibió poco reconocimiento del emperador. La reunificación de las dos partes del Imperio Romano, Oriente y Occidente, fue de corta duración, porque Teodosio murió apenas 4 meses más tarde, en Milán el 17 de enero de 395. El imperio se dividió de nuevo, como había sido arreglado